Bueno, parte de los conflictos que estamos presenciando hoy en los medios masivos de comunicación, en los medios hegemónicos, diríamos más precisamente, no pueden entenderse sin una mirada diacrónica histórica. Entonces tenemos que remontarnos a la época de las campañas militares, conocidas del lado argentino como conquista del desierto y del lado de la Araucanía chilena, conocidas como pacificación de la Araucanía. Estos procesos en realidad fueron una serie de campañas militares que recién a fines del siglo XIX incorporaron de manera forzosa a los territorios y a las poblaciones indígenas que allí habitaban a los estados nacionales, argentino y chileno respectivamente. Implicó no solamente que los despojaran y los desalojaran de los territorios ancestrales que les pertenecían, sino también que desmembraran familias, que se desintegraran linajes. Muchas de las personas fueron trasladadas a lo que hoy muchos historiadores mencionan como campos de concentración, como fue la isla Martín García. Los hombres fueron destinados al ejército argentino, fueron las mujeres destinadas a trabajo en casas de familias como empleadas domésticas. Empezaron a desarrollarse y a desplegarse muchos dispositivos para volver mano de obra a esas poblaciones indígenas que habían sido incorporadas al territorio y al Estado Nacional Argentino, y también una serie de instituciones y dispositivos como la escuela secundaria, como el Ejército Nacional, como algunas misiones, misiones pertenecientes a la Iglesia Católica, que implicaron también una ciudadanización, o sea, una argentinización de esas poblaciones indígenas. Las estrategias de lucha y de resistencia del pueblo mapuche tehuelche, al igual que muchos otros pueblos indígenas en Argentina, son múltiples, son variadas. En el caso de los reclamos territoriales, muchas comunidades y muchas organizaciones supracomunitarias y muchas familias recurren en primera instancia al ámbito jurídico. Tanto a instancias civiles como a instancias penales. De hecho, algo que lamentablemente no estamos leyendo en la cobertura mediática que se hace del caso Santiago Maldonado y del pull-off de Cuyamen, es que la multinacional Benetton tiene un conflicto abierto hace más de 15 años con la familia Curiñanco Nahuel Quir, en otro segmento del lote donde la multinacional Benetton posee su enorme latifundio. Inicia una larga lucha judicial mejor dicho, contra la multinacional Benetton. Una lucha y un reclamo que todavía no tiene un final definitivo, pero que es un proceso muy interesante porque la familia y la comunidad ha logrado diversos éxitos, sobre todo en la instancia penal, ¿no? Pero muchas veces esas luchas no son exitosas y muchas veces también son muy dificultosas porque los pueblos indígenas, al haber sido confinados la mayoría de las comunidades a territorios rurales, no poseen educación formal. Comienzan a convivir otro tipo de estrategias de lucha por el territorio que significan volver a esos lotes, volver a esa tierra ancestral, y eso es un poco lo que se ve en este conflicto que estamos observando hoy actualmente, lamentablemente con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Es la recuperación de ese territorio a fuerza de volver a la tierra, habitarla, recuperar las prácticas ancestrales mapuche tehuelche. La figura jurídica y la figura hegemónica que se contrapone a la recuperación es la idea de usurpación. Para los pueblos indígenas no existe dicha idea, esa noción jurídica de que están usurpando algo. Ellos están recuperando un territorio que les es propio, que les fue arrebatado violentamente. Así como decíamos que la mirada diacrónica es importante, también es muy importante tener en cuenta cómo se piensan los estados nacionales, cómo se piensan las naciones.
En el caso de Argentina, la nación siempre se pensó como blanca y europea, venida del ultramar, no venida de los países vecinos migrantes. Argentina, a pesar de que hoy nos concebimos como un estado multicultural e intercultural en algunos casos, todavía opera y gravita esta idea hegemónica de nación argentina, blanca y europea. Por eso, desde la antropología y desde la historia y desde la etnohistoria, nos sigue resultando muy importante tener en cuenta este factor de racialización, ¿no? de imaginario de la nación argentina, para ver cómo se siguen co-construyendo estos otros internos, como los indígenas, hoy en día como los migrantes limítrofes. Entonces, la verdad que esta exotización, esta esencialización y estos adjetivos peyorativos hacia los pueblos indígenas tampoco son nuevos. Lo que vemos con una profunda preocupación es la virulencia con la que ahora se está hablando de los mapuches como criminales, como subversivos, como anárquicos, además en una confusión muy grande que no es para nada azarosa, que es bastante estratégica, de asociar a los mapuches con extranjeros, ¿no? con la idea de que provienen de la Araucanía chilena, entonces no son verdaderamente indígenas argentinos. Hay una superposición allí de lecturas y de adjetivaciones y de marcaciones hacia el pueblo mapuche que ahora poseen una virulencia muy preocupante, como decía recién, y la verdad es que creo que el pueblo mapuche considera que la resistencia forma parte hacia adentro del pueblo mapuche, seguir confiando en lo espiritual, ¿no? O sea, seguir confiando en las prácticas que le son propias, seguir reflexionando sobre qué significa la tierra, qué significa el mapu, qué significa la cosmovisión mapuche-tehuelche, y eso también traspasa ese trabajo interno de los pueblos indígenas y se ve, si uno sabe escuchar, se vuelve visible cuando uno escucha las ideas de vida que se tienen, cómo se piensa el territorio, cómo se piensan los recursos, cómo se piensa la naturaleza, cómo se piensa a los animales y al trato con las otras personas. Me parece que muchos de los líderes y las personas que tienen más contacto con los medios masivos de comunicación de parte del pueblo mapuche tehuelche hacen una apuesta por intentar romper con esos sentidos hegemónicos, romper con ese discurso de criminalización y de extranjerización que están teniendo actualmente. Pero también creo que hay una apuesta, un desafío muy grande para los que acompañamos las luchas indígenas, para los que trabajamos con los pueblos indígenas y para la sociedad civil en general. Hay un desafío muy grande de repensar y de esencializar, desbiologizar y escuchar más para tratar también desde nuestro lado, y que no sea solo una responsabilidad de los pueblos indígenas, aportar a que estos discursos no existan, desaparezcan.